todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Benner y yo soy Dave y esto es Historias de Roqueladas. De hoy continuamos con la serie de videos de Stone Age, esta vez con la parte de cómo se juega, así que adelante. Stone Age es un juego basado en la gestión de recursos, en la cual se utiliza la colocación de nuestros personajes para poder determinar las acciones que vamos a realizar. Como pueden ver, ya en el tablero hemos intentado colocar la mayoría de las piezas del juego. Únicamente nos quedan estas dos zonas que las vamos a ir explicando lentamente. Entonces, para preparar el tablero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es colocar todos los recursos en sus zonas respectivas. Por ejemplo, acá tenemos la comida, que está ubicada dentro de la zona de caza. Tenemos la madera, que está en los bosques. Tenemos el adobe, que la puedes encontrar en la montaña. En las minas te puedes encontrar piedra y finalmente cerca del río tenemos el oro, ¿no? Entonces estos van a ser las materias primas con las cuales vamos a trabajar. Por otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con la zona de la aldea, que está ubicada en esta sección, en la cual hay tres diferentes posiciones o tres chozas a las cuales tú vas a poder acceder. La primera es la zona del campo, donde tú vas a poder recolectar comida. También hay una choza en la cual vas a poder reclutar más personas. Y finalmente tenemos el taller de herramientas que van a permitir que tu producción sea un poco más sencilla de realizar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos colocado, lo siguiente que tenemos que hacer es definir el número de jugadores con los cuales vas a empezar. Este es un juego de 2 a 4 jugadores y para el ejemplo del día de hoy vamos a jugar con 3, ¿no? Vamos a jugar con los azules, los verdes, los rojos. Cada uno de los jugadores va a tener esta tabla, la voy a acercar acá, muy bien, en la cual vamos a iniciar siempre con 5 personas y en esta tabla nosotros vamos a poder contar con la mayor cantidad de información posible que eventualmente vamos a ir explicando. Además de ello, necesitamos colocar a 2 de nuestras personas en los diferentes tracks, ¿no? El primero va a poder indicar pues la cantidad de comida diaria que estamos produciendo a través de los campos. Obviamente todos nuestros personajes los vamos a colocar en 0. Después vamos a colocar nuestros personajes en el track 0 de los que marcan los puntos de victoria, que está alrededor del mapa. Y finalmente vamos a tener nuestras 5 personas en la reserva, ¿no? Son un grupo de personas que todavía no están participando dentro del juego, pero les vamos a ir a colocar. Lo mismo para cada uno de los jugadores. Una vez que nosotros ya tenemos esto acomodado, cada uno de los jugadores va a recibir 12 unidades de comida de la zona de caza, que es la comida inicial con la que va a partir cada jugador, ¿no? De ahí en adelante, el resto de acciones va a depender de ellos. Finalmente, dentro de la zona de construcciones y las cartas de civilización, tenemos que hacer un par de acciones. Respecto a las cartas de civilización, que las tenemos acá, primero lo que tenemos que hacer es mezclarlas, lo mezclamos lo mejor posible y tomamos las primeras 4 y la vamos acomodando de derecha a izquierda. Entonces vamos a colocar esta acá y lentamente vamos a ir rellenando cada una de las tarjetas. En su momento explicamos. El resto de las cartas las ponemos boca abajo a un lado del tablero para poder usarlas. Después vamos a usar nuestras 27 piezas de edificios. Voy a hacer el ejemplo con este pedazo pequeño y deberíamos ir mezclando también todos nuestros edificios y separarlos en 4 diferentes pilas de 7 edificios cada uno. Esa parte ya la he preparado yo y lo que tenemos que hacer es, en función al número de jugadores, colocar las pilas que correspondan. Como para el ejemplo vamos a estar con 3 jugadores, simplemente vamos a elegir 3 de estas pilas y las ponemos boca arriba. Entonces esto lo vamos a voltear
Y la pila restante sin mirar, porque esto es lo que va a permitir que en siguientes juegos estos edificios puedan ser utilizados y las estrategias vayan a cambiar, las guardamos en la caja hasta que las vayamos a utilizar. O la colocaríamos si tuviéramos un cuarto jugador. En nuestro ejemplo, lo retiramos. Ahora sí, nosotros tenemos todo el tablero y la mesa preparada para jugar y ya únicamente correspondería decidir cuál va a ser el jugador que va a iniciar primero. Para eso nosotros contamos con esta pieza, con esta ficha, con la cual nosotros vamos a identificar cuál es el jugador inicial. Como simplemente estamos en un ejemplo, vamos a decir que el día de hoy el jugador azul va a ser el primero en empezar. Entonces le asignamos la pieza a él. Ahora lo que vamos a hacer en este turno o en esta ronda del juego es dividirla en 3 diferentes fases. La primera de ellas va a ser la fase de colocación, donde vamos a ir a designar las tareas que van a realizar cada una de nuestras personas de nuestra población. La siguiente va a ser la fase de acción, donde vamos a ejecutar las acciones que nosotros teníamos planificada. Y finalmente vamos a entrar a la fase de alimentación, ¿no? En la cual vamos a tener que alimentar a nuestra tribu después de una jornada de trabajo. El objetivo del juego, dejando de lado lo obvio que es obtener la mayor cantidad de puntos, es ir decidiendo de qué manera es que tú lo vas a lograr. En una primera instancia, lo que nosotros vamos a poder decir es que las edificaciones son justamente el elemento que nos va a poder brindar puntos de victoria de manera inmediata. O sea, cada que nosotros vayamos a construir una edificación, inmediatamente vamos a obtener puntos de victoria. Voy a tomar este edificio, lo vamos a explicar a detalle. Y por ejemplo, esta edificación aporta 14 puntos de victoria al jugador siempre y cuando la construyas. Y para eso tú necesitas una pieza de madera, una de piedra y una de oro. ¿Qué significa? Que si tú estás interesado en construir esta edificación, previamente tendrás que recolectar la materia prima respectiva para poder construirlo. Entonces, en función a esta idea, lo que nosotros vamos a hacer es ir colocando a nuestros personajes. Lentamente vamos a hacerlo y esto se realiza por turnos, empezando con el jugador inicial, el que tiene la marca. Entonces, el jugador azul, vamos a decir que tiene la intención de construir este edificio, ¿no? Entonces, como pueden ver, necesita madera, piedra y oro. Sin conocer mucho del juego, creo que vamos a poder asumir que el poder recolectar estas piezas deben tener su grado de dificultad. Por lo pronto, simplemente vamos a asignar a uno de nuestros trabajadores a la zona de la madera, ¿no? Vamos a ir a recolectar madera. En este caso, algo que se debe tomar en cuenta es que un jugador, una vez que envía a uno o a varias de sus personas a una zona en específica, ya no la podemos asignar nuevamente. O sea, no es que después de varios turnos yo decida aumentar, ¿no?, la cantidad de personas que van a ir ahí, ¿no? Entonces es necesario poder tomar una decisión correcta sobre cuántas personas van a ir. De nuevo, para el ejemplo, solo voy a mandar a uno. Ahora que el jugador azul ya ha asignado o ha decidido tomar una de las zonas respectivas, le toca al siguiente jugador. Vamos a decir que el siguiente jugador está interesado en construir esta edificación de acá, ¿no? Que, como pueden ver, requiere una madera y 2 piedras. Entonces lo que va a hacer es enviar a 3 personas o a 3 de sus miembros del grupo a la zona de la mina, ¿no?, a recolectar piedras. Entonces las va a ubicar acá. Y finalmente, una vez que ha asignado parte de sus trabajadores a una zona, le toca al siguiente jugador, en este caso al rojo. Entonces el jugador rojo, que no tiene una estrategia muy clara sobre lo que va a hacer, vamos a decir que va a mandar a todas sus personas a la zona de los bosques, ¿no?, a recolectar maderas. Entonces vamos a ir colocando a los trabajadores en cada uno de los círculos. Algo que se puede notar y eventualmente va a ser muy sencillo de reconocer es el hecho de que cada zona tiene una determinada capacidad
para poder aceptar a trabajadores, ¿no? Todas las zonas de materias primas, de la madera, el adobe, la piedra y el oro, tienen 7 círculos dibujados a su alrededor, ¿no? ¿Eso qué significa? Que como máximo en un turno pueden estar 7 personas trabajando en ese sector. O sea, que si estuviera ocupada esta zona con un trabajador más, el siguiente jugador no la podría ocupar durante ese turno. También es importante tomar en cuenta eso. La otra parte, y además del recolectar materia prima, es importante el siempre estar pendiente de la alimentación de tu población, ya que al final del turno tocará alimentar, ¿no? Entonces, para poder recolectar alimentos, recordando que todos los jugadores inician con 12 piezas de comida, nosotros tenemos disponible la zona de casa, ¿no? Que es donde vamos a poder recolectar alimentos. Para el ejemplo, vamos a asignar a 2 personas en la zona de casa, ¿no? Entonces el jugador azul lo que está haciendo es mandar a 2 personas a cazar. De nuevo, como ha asignado personas, le toca al siguiente jugador, en este caso es el verde, ¿no? Entonces el verde, si bien tiene 2 personas, no puede, por más que quiera, mandar a sus 2 personas a los bosques. ¿Por qué? Porque en el bosque solo queda un espacio. Eso significa que, en este caso, el jugador verde simplemente asignará a su persona ahí, ¿no? Y esta la tendrá que ubicar en otro lugar cuando le vuelva a tocar. El jugador rojo, como vemos, ha designado a sus 5 personas a la vez, lo que significa que pasará. La fase de colocación de personas va a continuar hasta que todos los jugadores hayan ocupado sus personas. Entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. En este caso estamos viendo solo materia prima. Vamos a decir que el jugador azul va a mandar a 2 personas a recolectar adobes, y el jugador verde también va a ir a la búsqueda de adobes. Entonces, cuando todos los jugadores han terminado de colocar a sus personajes en las zonas que ellos deseaban, entramos a la siguiente etapa de esta ronda, que es la realización de las acciones. Nuevamente partimos por el jugador inicial, en este caso el jugador azul, y lo que hace es recoger o volver a atraer a todas sus personas a su campamento, siempre realizando las acciones iniciales. Por ejemplo, si nosotros vemos la parte de la zona de caza, tenemos a 2 personas que han ido a recolectar alimentos. Entonces, para realizar estas acciones, toda la que tiene que ver con materia prima, lo que nosotros hacemos es recurrir al lanzamiento de dados. Según las reglas, indica que de acuerdo a cuántas personas estén realizando esta acción, puedes lanzar ese número de dados. En el ejemplo, son 2 personas que están yendo a recolectar alimento, por tanto vamos a lanzar 2 dados. Lanzamos los dados para ver el resultado, lo vamos a poner encima del tablero para que sea visible, y en este ejemplo nos dio un 6. ¿Cómo sabemos cuánta comida se ha recolectado? Y justamente para eso vamos a recurrir a la tabla del jugador, ¿no? Entonces, como pueden ver, en la parte central nosotros tenemos un recordatorio de cuál es el peso que tiene cada uno de los recursos. La comida tiene el valor de 2, la madera 3, el adobe 4, 5 la piedra y 6 el oro. Entonces, ¿qué significa? Al resultado, y voy a poner encima los dados, lo tenemos que dividir entre el valor o el rango de dificultad que tenga cada uno de los recursos. En este ejemplo, este 6, como es comida, lo vamos a dividir entre 2. Y ese es el resultado o el número de piezas de comida que vamos a recolectar. Entonces, el jugador azul, después de haber hecho ese lanzamiento, puede recoger 3 piezas de comida, ¿no? Y estas 2 personas lo llevan a su campamento. Entonces, de esta manera, el jugador azul ha recolectado la comida. Las acciones en el resto de las materias primas son totalmente similares. O sea, que el jugador azul ahora decide ir a recolectar la madera y, de acuerdo al número de personas que ha asignado, lanzará esa cantidad de dados. En este ejemplo, solamente lanzará 1. Como habíamos visto, y si no, lo volvemos a mostrar, el resultado lo tenemos que dividir
entre el nivel de complejidad que tenga la recolección de este recurso. En este ejemplo, la madera vale 3 y el lanzamiento del jugador fue un 2. Cuando la división no es exacta, se redondea siempre hacia abajo. ¿Qué significa? En este turno, el jugador azul no pudo recolectar madera, ¿no? O sea, no tuvo un tiro lo suficientemente alto como para poder hacerlo. Entonces, este jugador o esta persona vuelve a su campamento con las manos vacías. Vamos con el adobe, como habíamos visto anteriormente, o si no pueden retroceder un poco el video, la división del adobe es entre 4. Entonces vamos a lanzar 2 dados porque tenemos 2 jugadores. Y en este caso tenemos un 7. Dividido entre 4, de nuevo nos da con decimales, pero tenemos un 1. ¿No? ¿Eso qué significa? Entre estas 2 personas han logrado obtener un adobe, ¿no? Y este adobe se lo llevarán a su campamento y más adelante lo podrán usar. Vamos a hacerlo lo mismo. Una vez que se han ido retirados los azules, pasamos al siguiente jugador, que en este caso son los verdes. Realizamos la acción más rápido para el jugador verde. Como hay una persona en la madera, lanzamos un dado y lo dividimos entre 3. Eso significa que esta persona ha podido recolectar una madera. Hacemos la misma acción para el adobe. En este caso salió un 4. Al dividirlo entre 4, que es el peso del adobe, significa que también puede retirar una unidad. Y aquí tenemos 3 personas que están recolectando piedras para los verdes. Entonces vamos a lanzar 3 dados. La división de las piedras es entre 5. Eso significa que tenemos que sumar el resultado. Aquí tenemos un 11 más 3 es 14. Y como resultado, entre estas 3 personas han podido recolectar 2 piedras. Entonces las llevan a su campamento. En este turno, aunque parezca poco, el jugador verde ha podido recolectar una gran cantidad de recursos. De la misma manera, ha terminado de traer a todas sus personas, ha realizado todas las acciones y sería el turno del siguiente jugador, que es el rojo, que como habíamos visto y habíamos puesto en el ejemplo, decidió mandar a todas sus personas a por un solo recurso, en este caso la madera. Por tanto, va a lanzar 5 dados. Y recordemos que la madera se divide entre 3. Como pueden ver, de entrada es una mala tirada. Ahí tenemos un 10. Y significa que entre las 5 personas que fueron a recolectar madera, solo lograron obtener 3 unidades de la misma. Entonces, como pueden ver, no es garantía siempre el número de trabajadores que vayas a mandar versus la eficiencia de recolección, ya que en estos primeros turnos vamos a depender mucho de la suerte. A muchos no les puede gustar esta situación debido al hecho de que, bueno, probablemente estaban esperando un número más alto y poder realizar mayores acciones, y es entonces donde nosotros podemos recurrir a la aldea. Antes de hablar de esto, vamos a terminar esta primera ronda, que va de la siguiente manera. Una vez que todos los jugadores han retirado a sus personas, el día de trabajo acabó y toca alimentar a la tribu. Entonces cada jugador deberá entregar una unidad de comida por cada persona que tenga en su tribu. Como todos tienen 5 personas, todos deben entregar 5 unidades de comida. El jugador azul entrega la comida, el jugador verde entrega también. Vamos a recibir esto como cambio. Y el jugador rojo también entrega su comida. Entonces, ahí nosotros terminamos un turno. Hasta este momento, ninguno de los jugadores ha logrado avanzar en los puntos de victoria, pero es algo que es bastante normal en este juego, ¿no? O sea, no todos los turnos están pensados para poder aumentar en el track de puntos de victorias, sino en realidad estamos preparando una estrategia para más adelante. Volvamos entonces, pasamos al siguiente turno y como el jugador azul ya fue el jugador inicial, ahora le pasa la pieza a el siguiente jugador, en este caso al verde. Entonces, ¿qué significa? Ahora es el jugador verde quien tiene el privilegio de decidir primero qué es lo que va a hacer. Entonces, esta pieza
es importante porque se va rotando, ¿no? Y va dando la oportunidad a todos los jugadores de ser los primeros en tomar las decisiones. Así que esto es un juego bastante equitativo, no hay mucho de qué discutir en esa parte. En fin, le toca al jugador verde. Estábamos mencionando que el hecho de lanzar los dados para recolectar materia prima es algo bastante azaroso, ¿no? Ya que en algún tiro, por muy mala suerte, porque nada más sería eso, te puede salir una puntuación muy baja, ¿no? Y probablemente eso vaya a frustrar muchos tus planes. Entonces, como decíamos, la parte de la aldea entra en acción. Nosotros dentro de la aldea lo que vamos a lograr es obtener una serie de mejoras o ventajas en nuestra población para poder realizar las acciones con mayor facilidad. Hablemos primero del taller de herramientas. Si nosotros, y estamos jugando con los verdes en este momento, asignamos a nuestra persona en el taller de herramientas, como puede ver, solo hay un círculo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es mejorar, ¿no?, nuestras capacidades de producción a través de la utilización de herramientas. En su momento lo explicamos. Una vez que el jugador verde ha tomado una posición, le toca al siguiente jugador, en este ejemplo, el rojo. Entonces, como estábamos hablando todavía de la aldea, vamos a decir que el jugador rojo va a tomar una de estas dos posiciones. Para el ejemplo, se va a venir acá a la zona del campo. Muy bien. Lo siguiente es, una vez que el jugador rojo ha asignado o ha tomado una posición, le toca al siguiente jugador, que es el azul. Como pueden ver, el jugador azul tranquilamente podría irse a esta zona de acá, pero las reglas nos dicen, ¿no?, que la zona de la aldea, como ofrece tantas ventajas, tiene una restricción sobre el número de jugadores que pueden interactuar a la vez en un turno. Para una partida de 3 jugadores, solo 2 de las zonas se pueden ocupar por turno. Puede ser esta, o puede ser estas dos, o estas dos, o bueno, como nosotros veamos convenientes, ¿no? Pero eso significa que en este turno, por más que este esté vacío, ¿no?, al menos visiblemente vacío, el jugador azul no va a poder tomar esta zona. ¿Cuándo se pueden utilizar las 3 zonas a la vez? Cuando jueguen 4 jugadores, ¿no? Entonces, de esta manera, en cada turno, al menos un jugador no tiene acceso a esto. Eso significa que si jugáramos con 2 personas, o solo dos personas jugaran, solo una de estas zonas se puede ocupar por turno. Pero, en fin, no nos vamos a preocupar, que también lo vamos a explicar. Entonces, estamos en el turno de los azules. Como no podemos llegar acá y no teníamos mucha materia prima, vamos a recordar cuánto teníamos. Teníamos un solo adobe, no hay mucha opción a lo que podamos hacer. Entonces, para este turno vamos a seguir buscando materia prima. Para hacerlo más rápido, vamos a asignar a nuestras 5 personas a la madera. Y así, de esta manera, el jugador azul ha terminado. Le toca al jugador verde, de nuevo lo mismo, con la intención de avanzar rápido en esta etapa, que ya lo hemos explicado. Vamos a mandar a todos al adobe. Después le va a tocar al jugador rojo, que lo que vamos a hacer, para entender un poco más esta parte del posicionamiento, vamos a mandar a 2 personas a la madera. ¿Por qué? Porque todavía quedan 2 espacios, y el resto de las 2 personas las vamos a mandar aquí al adobe. Entonces, nuevamente, todos los jugadores han terminado de colocar a sus trabajadores y entramos a la fase de acción. Recordamos que el jugador inicial en este turno es el verde. Entonces el verde empieza a tomar las decisiones de qué hacer. Vayamos entonces a la aldea y expliquemos qué es lo que pasa en el taller de herramientas. En el taller de herramientas, cuando nosotros entremos a la fase de acción, el personaje o el jugador que estaba ocupando ahí va a volver con su trabajador siempre con una herramienta. Como pueden ver, estas están numeradas y van del 1 al 4. Entonces, lo que hace, y lo vamos a acercar esto un poco más, es colocar su primera herramienta en este sector, ¿no?, que es para las herramientas. Eso significa que a partir de ahora y durante el resto del juego, el jugador verde está contando con una herramienta de nivel 1. Vamos a adelantar esto un poco, y como pueden ver, hay espacio para máximo
3 herramientas. ¿Qué es lo que pasa cuando el jugador ha completado sus números de herramientas después de turnos sucesivos? Entonces la herramienta sube de nivel y la siguiente herramienta que aportemos haría que una de ellas se vuelva de nivel 2. El nivel 2 está volteando la tarjeta. Lo mismo, la siguiente vez que nosotros recolectemos una herramienta va a ser subir de nivel esta, después esta, y una vez que todas estén de nivel 2, entonces la cambiamos y la reemplazamos por una del nivel 3. Hacemos lo mismo, todas se van a volver del nivel 3 y en la siguiente herramienta subiría al nivel 4, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que como regla es siempre ir en orden, ¿no? O sea, tenemos que completar el juego de niveles 1, el juego de niveles 2 para ir subiendo. Entonces, como máximo podríamos tener 3 herramientas de nivel 4. Todavía no estamos en una etapa así, entonces hasta esa parte la vamos a explicar, ¿no? O sea, a partir de ahora, el jugador verde tiene una herramienta de nivel 1 que la va a poder utilizar durante su fase de producción. Explicamos eso a continuación. Ahora, con esto en mente y recordando la acción previa, vamos a ir a recolectar los adobes, ¿no? Como son 4 personas, vamos a lanzar 4 dados y ahí tenemos el resultado. Esta vez tenemos un resultado cabal, o sea, si sumamos todo nos va a dar un 8 y eso significa que podemos recolectar 2 adobes. Para el ejemplo, vamos a decir así, que al jugador verde le salió un 7. Recordemos nuevamente que el adobe se divide entre 4, por lo tanto, si la tirada se quedara así, entonces solo volvería con un solo adobe. Entonces es en estas situaciones donde el jugador puede hacer uso, ¿no?, de su herramienta. Lo que nosotros hacemos para poder explicar o hacer notar es girarla 90 grados hacia un lado y esa es la señal de que esta herramienta ya está usada, ¿no? Entonces lo que hace es aumentar en 1 o en el valor que indique la tirada de producción. Eso significa que si nosotros sacamos un 7, con la mejora de la herramienta aumentamos una unidad y con esto vamos a poder tener un 8, ¿no? Y de esa manera poder recolectar no 1 sino 2 adobes. Entonces, mientras más herramientas tengamos, lo que va a significar es que ya no vamos a ser tan dependientes del resultado que tengamos en el dado, sino que lo vamos a poder mejorar si es que el resultado lo permite o nosotros lo vemos convenientes. Para los que se preguntan, al final del turno todas las herramientas se resetean y las vas a poder volver a utilizar, ¿no? Pero entonces es algo bastante interesante y bastante útil el poder ir recolectando las herramientas. De nuevo, con esto cerramos y el jugador verde entonces recoge sus 2 adobes, ¿no? Con esto el jugador verde ha terminado de realizar sus acciones y le toca al rojo. Veamos entonces qué es lo que puede hacer el rojo, porque recordemos que está ocupando una de las zonas de la aldea. ¿Cuál es específicamente? Y esta se le llama la zona del campo. Como pueden ver acá en el dibujo, ¿no?, hay un sembradío en el cual las personas están trabajando, ¿no?, y están arando la tierra. Entonces durante este turno el jugador rojo decidió sembrar comida, ¿no?, lo cual nosotros entendemos que es una acción bastante inteligente porque eso nos garantiza recursos. No tienes que ir a buscar comida, a pescar, a cazar, sino recolectar simplemente del campo. Entonces, cuando el jugador recoge su personaje de esta sección, lo que hace es generar una acción en el track de comida, ¿no? Como podemos ver, aquí está el símbolo del trigo, que es lo que nosotros estamos recolectando. Entonces, el jugador rojo aumenta en 1, o sea, va del 0 al 1, ¿no?, su producción de comida. Lo que significa que al final del día lo que hace es recolectar esta cantidad de piezas de comida. Entonces, en vez de requerir 4 piezas de comida, 5 piezas de comida, va a tomar solamente o va a necesitar aportar 4 más. Entonces, esta zona es bastante importante para poder garantizar la alimentación de tu tribu y no necesitar
tener que ir a cazar, ¿no? O al menos con tantas personas. Así que es una movida bastante interesante. Inmediatamente, y para no utilizar otro turno en la explicación, hablamos de qué es lo que pasa en la choza. La choza, como pueden ver, requiere de 2 personajes. Entonces tendríamos que haber asignado a 2. Para el ejemplo, rápidamente, vamos a poner aquí 2 verdes, ¿no? Entonces, si tuviéramos 2 personas en la choza, al realizar la etapa de acciones, simplemente lo que nosotros hacemos es aumentar en 1 la población. Entonces, en vez de 5, vamos a tener 6 personas, ¿no? Y obviamente, mientras más personas vayamos a tener, vamos a poder enviarlas a más zonas o en mayor cantidad, lo cual también va a poder favorecer las decisiones o las acciones que podamos hacer en un futuro. Obviamente, aumentar la población significa aumentar el requerimiento de comida. Entonces, como pueden ver, siempre va a ser, ¿no?, el poder ir coordinando e ir gestionando las acciones de tal manera de que ninguna se desborde, ¿no? O sea, no tengamos tantas personas que no podamos alimentar, o no tengamos tan pocas personas, tengamos mucha comida y pocas personas y al final no la vayamos a utilizar, ¿no? Así que ahí se los dejo, ¿no? Recordamos rápidamente, esta aporta herramientas para poder mejorar la tirada de producción. Este aporta comida permanente, que en cada turno la vamos a ir recolectando, y este lo que hace es aumentar en 1 tu población. Como máximo, vale la pena mencionar, tanto en la zona del campo como en las personas, podemos llegar hasta 10. O sea, puedes tener hasta 10 personas y hasta 10 comidas diariamente. O sea, que si tienes la misma cantidad de comidas permanentes que de personas, no necesitas buscar más alimentos. Pero, en fin, retrocedamos, volvamos al juego. Y decíamos que el jugador rojo había recolectado o había sembrado comida ya en el campo. Ahora va a pasar a la madera, tiene 2 personas, hacemos el lanzamiento rápido. Ahí tenemos un 2, no tiene herramientas. El jugador rojo no tiene herramientas, por lo tanto, en este turno los jugadores rojos se van con las manos vacías de los bosques, ¿no? Entonces ahí se puede lamentar, ¿no?, el jugador y decir, era que tenga una herramienta, ¿no?, porque con la herramienta lo hubiera logrado. Pero, en fin, pasó el turno, o pasó esta zona. Vamos ahí a los adobes para ver cómo les fue a ellos. Ahí tenemos un 3 y nuevamente nos faltó un punto para poder recolectar al menos un adobe. ¿Qué significa? Se van con las manos vacías. Malos tiros tuvimos aquí, pero justamente es el tema del azar. Así que no olvidemos, las herramientas pueden cambiar esa situación. Pero, en fin, esta vez no ocurrió. El jugador rojo trajo a todas sus personas, entonces le toca al jugador azul. El jugador azul tiene a todos en los bosques y nosotros lanzamos para ver la producción. Entonces, aquí lo vamos a contar con cuidado. Aquí tenemos 16 y tenemos un 20. Recordemos que la madera, ahí está, se divide entre 3, así que nuevamente estamos en una situación que si tuviéramos una herramienta podríamos recolectar una madera más. Así que ahí se los dejo, ¿no? Eso para que lo vayamos considerando. Pero en fin, sacó un 20, lo dividimos entre 3 y el número es un 6, ¿no? El número entero. Entonces, ¿qué significa? Han podido recolectar 6 piezas de madera. Ahí está. No les fue nada mal, pero podría haberles ido mejor con una herramienta. En fin, con esto entonces todas las personas han llegado a su campamento, ha terminado el día, es hora de alimentar. El jugador verde, que era el jugador inicial, alimenta a su tribu dando 5 comidas. El jugador rojo también da 5 comidas y el jugador azul realiza la misma acción y le damos sus 5 de cambio. Otra vez, otro día empieza y las acciones continuarán. Como pueden ver, es un juego bastante sencillo. Una vez que nos acordemos los números sobre los cuales hay que dividir, las reglas de cuántas personas pueden estar acá y qué es lo que hacen cada una de ellas, no deberíamos de tener mayor inconveniente. Hablemos ahora
sobre esta sección que también es importante y muy determinante para el juego. La primera que habíamos mencionado era la zona de construcción de edificios. Veamos entonces cómo nos va. Pasamos la ficha del jugador inicial al jugador rojo, que es ahora el primero en tomar decisiones, y veamos qué es lo que va a hacer. El jugador rojo en este momento, y acabo de recordar que tiene una comida por demás por la producción diaria, el jugador rojo tiene en este momento 5 personas y 3 piezas de comida. Recordemos que como tiene 1 en la producción diaria, todavía va a necesitar entregar 4 unidades de comida al final del día. Recuerden que este juego se trata de planificación. Entonces, como es el jugador inicial, él puede decidir ir nuevamente al campo, ¿no?, para que su track aumente a 2 y ya solo requiera 3 piezas de comida. Las 3 piezas que tiene, por tanto, en este turno todavía no se debería preocupar por la comida. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Ya vamos a ir hablando sobre un poco de estrategia para poder ir tomando las decisiones. El jugador rojo asignó su posición, le toca al azul. Veamos qué es lo que tiene el azul. Y de la misma manera, recordemos que el jugador azul en el turno inicial recolectó comida y todavía tiene 5 unidades. No tiene nada en el track de comida, pero como cuenta con 5 personajes, todavía en este turno los podría alimentar. También vemos que tiene mucha madera y un adobe. Entonces empezamos a mirar la parte de los edificios y las tarjetas de acá. En los edificios, esta la vamos a dejar para más adelante. Como pueden ver, además de la madera, se requiere piedras y oro. También sabemos que las piedras y el oro son difíciles de conseguir, por lo que puede ser arriesgado que el jugador azul vaya de plano a estas de acá. Entonces vamos a mirar las tarjetas de civilización. Las tarjetas de civilización ofrecen recompensas de plazo inmediato y a largo plazo. O sea que además de dar una recompensa inmediata, esta va a ayudar mucho en la fase final del juego, que es el conteo de puntos. Por lo que siempre es una buena idea estar atento a lo que hay acá y qué cosas se pueden obtener. Vamos repasando rápidamente. Cada tarjeta de civilización tiene un único círculo, lo que significa que solo un jugador la puede tomar. Además, en la parte superior, como podemos ver acá, tiene un costo. Este símbolo, que nos vamos a acostumbrar después a verlo, significa cualquier materia prima. Entonces, para poder acceder a esta tarjeta, tú requieres de una materia prima. Esta vale 2, 3 y 4 materias primas. Cualquiera. Como recordamos, la madera es la más sencilla de conseguir, por lo que debería ser tu pieza de cambio al menos en las primeras rondas, ¿no?, hasta que estés acostumbrado y veas si hay alguna estrategia mejor. Entonces vamos rápido, y como el jugador azul todavía no quiere gastar toda su materia que le ha costado recolectar, vamos a intentar ir por la primera tarjeta de civilización, que cuesta una materia prima. Ha terminado su turno y le toca al verde. El jugador verde, vamos a levantar nuevamente esto para poder mostrar la situación, tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, recordemos que ya tiene una herramienta, tiene una madera, 3 adobes, 2 piedras, pero solo tiene 2 piezas de comida, lo que significa que al final del turno todavía le van a faltar 3 más. Entonces tiene que pensar en ir a recolectar comida. De ya el campo está ocupado, no es una opción, pero por la materia prima que tiene, ya está disponible y por lo menos podría construir este edificio o buscar por este si es que se anima a ir por el oro. Pero también vamos a ver que en la zona de la aldea hay todavía 2 espacios libres, o sea que un jugador se puede posar ahí. Así que para variar, vamos a poner acá en la choza y vamos a ir a por una persona más. De nuevo, en este momento, y como esto se va cediendo de turnos, hay que tomar las decisiones
con mucha cabeza, ¿no? Ya que si digamos el jugador verde va primero por el edificio, significa que otro jugador puede ocupar esta zona y ya no tomarla. O si digamos va por este edificio y anuncia, ¿no?, que está necesitando oro, puede que alguien vaya y ocupe todo el oro y no lo pueda producir, ¿no? Entonces no es necesario ir anunciando tu estrategia, pero la tienes que ir pensando bien, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si se ocupa en la aldea, puede que alguien de una vez le quite este edificio y ya no lo pueda construir. Pero, en fin, como es el ejemplo, vamos a ponerlo acá en la choza para buscar una persona más. Le toca al jugador rojo, que recordemos, el jugador rojo ya no necesita comida, entonces lo vamos a mandar a recolectar un montón de maderas. ¿Por qué? Para que este turno sea más rápido. Pasamos al jugador azul. El jugador azul ha venido acá y yo le voy a mandar acá a la siguiente tarjeta de civilización, que cuesta 2 unidades de materia prima. Le toca al verde. El verde, recordemos que requiere de comida, además está trayendo a una persona más acá, entonces vamos a mandar a 2 personas a la zona de caza. El jugador rojo ha ocupado a todas sus personas, le toca nuevamente al jugador azul y le vamos a mandar las 3 personas a la doble. Y finalmente el jugador verde, no olvidemos que esa era su intención de este turno, va a tomar el edificio. Así también explicamos la parte de las edificaciones. Nuevamente todos los jugadores han colocado a sus personajes en las diferentes zonas. Como pueden ver, queda bastante bonito el ir viendo cómo las personas y nuestros trabajadores se van repartiendo a través de las diferentes zonas y van realizando sus acciones, ¿no? Creo que es algo que vale la pena destacar. Pero volvamos, ¿no? Todas las personas todos los jugadores han colocado a sus personas en las zonas respectivas y es el turno de entrar a la fase de realización de las acciones. Recordemos que era el turno del rojo. Por eso esta pieza de acá es bastante importante, ya que siempre nos recuerda quién es el jugador que inicia las acciones. Entonces puedes estar charlando, reír, hacer comentarios y nunca te vas a olvidar de a quién le tocaba, ¿no? Pero, en fin, veamos el rojo. Vamos a ir inmediatamente por la comida. Entonces aumentamos nuestro track a la posición de 2, lo que significa que en cada turno tiene 2 unidades de comida gratis. Después vamos por la madera. Para eso lanzamos 4 dados. Y veamos la producción, ¿no? Aquí tenemos un 9 y tenemos un 14. Lo dividimos entre 3 y nos va a dar como resultado 4 maderas, ¿no? Porque nos faltaría un hito para lograr el 15, pero no tiene herramientas. Es un precio que tuvo que pagar, ¿no? Este jugador está enfocado más en la comida que en las herramientas. Pero, en fin, entonces recolectamos 4 piezas de madera. Ahí está. Y esto es lo que se va a llevar para el día de hoy. Termina su jornada. Veamos qué hace el jugador azul. El jugador azul, primero vamos a ir por esta etapa, que es la recolección de materia prima, los adobes, y dejamos las tarjetas a la explicación. Recordemos que los adobes se dividen entre 4 y tuvo un tiro bastante bueno, ya que el número es múltiplo de 4, ¿no? Entonces sacó un 12. ¿Qué significa? Cada trabajador de los 3 que ha enviado recolecta a un adobe. Le fue bastante bien. Entonces recolecta 3 adobes. Estos se vienen con esos adobes. Y ahora explicamos lo que pasa con estas tarjetas. Una tarjeta de civilización, como decía, lo primero que requiere es pagar el coste para acceder a ella. Vamos a hablar de la primera, que requiere una materia prima. Entonces el jugador azul de su reserva da una madera para poder buscar esta primera tarjeta de civilización. Entonces retiramos la persona y vemos en qué consiste. Como pueden ver, una tarjeta de civilización está a las orillas de un río, ¿no? Que es como que los han mandado a explorar y han ido a ver qué cosas han encontrado, ¿no? Entonces la parte superior, la que está dentro del río, son las recompensas inmediatas que el jugador va a recolectar, y la parte inferior la vamos a explicar al final de la partida sobre
cómo aportan puntos de victoria. Son puntos de victoria, pero todavía invisibles, ¿no? El resto de los jugadores no saben cuántos tienen. Veamos la parte inmediata. Los dibujos son sencillos de leer. En este caso, el jugador ha logrado 7 unidades de comida. Recolectamos la comida. Voy a tomar una vez más el tablero del jugador, y una vez que ha recolectado su tarjeta de civilización, la coloca en la zona de las tarjetas. Como pueden ver, este tablero tiene y está preparado para todo lo que nosotros vayamos a hacer. Hay espacio para la materia prima, para nuestras personas, las herramientas, y ya pueden imaginar, también lo mostramos enseguida, esta es para los edificios. Entonces la pone boca abajo porque no necesita mostrárselo al resto de los jugadores y la recompensa ya fue cobrada. Entonces la guardamos. Venimos acá. Seguimos porque el jugador azul ha ido por una segunda tarjeta de civilización. Pero esta de acá tiene el costo de 2 materias primas. ¿Qué significa? Las de acá, si bien pueden ser tarjetas interesantes, podrías considerar que son bastante costosas como para poder ir a por ellas. Pero enseguida lo explicamos. Entonces acá pagamos 2 materias primas. De nuevo va a asignar 2 maderas. Y con esto puede recolectar esta tarjeta más. Como pueden ver, esta es diferente a la anterior. Si bien tiene el mismo fondo, tiene otro simbolito. Y aquí arriba la recompensa es diferente. No siempre vas a obtener comida. Entonces, como leemos, aquí hay un +1 de herramienta. ¿Qué significa? Por haber ido a esta tarjeta de civilización, gana automáticamente una herramienta. O se ha encontrado una herramienta en las orillas del río. Así que, como pueden ver, las recompensas son bastante atractivas. Así que sin ir al taller de herramientas, el jugador azul gana una herramienta. Así que a tomarlo en consideración para cuando vayan a desarrollar sus estrategias. Bueno, en fin, el jugador azul ya ha terminado. Ahora es el turno del jugador verde. Veamos qué es lo que hace el jugador verde. En primera instancia va a ir a por la persona. Recordemos que en la choza, al recoger esto, nos ganamos a una persona más. Entonces su grupo es de 6 personas. ¿Qué significa? Durante el resto del juego va a poder asignar 6 personas en todos los diferentes lugares. Es una ventaja bastante interesante. Para recolectar comida, recordemos que la necesita. Y vamos a lanzar 2 dados para ello. Obtiene un 8. Lo dividimos entre 2 y obtiene 4 piezas de comida. Cabalito las que necesitaba. Enseguida lo mostramos. Ahí está, recoge. Y finalmente va a la parte de la edificación. Nuevamente la voy a alzar. Recordemos cómo se lee esto. Y primero hay que construir la edificación. Entonces para eso necesitamos una madera y 2 piedras. Que cuando las devolvamos al tablero, entonces esta tarjeta de edificación, de nuevo voy a levantar esto de acá, la colocamos en nuestra tabla personal, ¿no? Para recordar qué es lo que estamos haciendo y hacer un conteo sobre las ventajas y lo que hemos estado obteniendo a través del juego. Entonces, al construir esto, gana el jugador azul de manera inmediata 13 puntos de victoria. Que, si pueden notarlo, es básicamente la sumatoria de los puntos que valen cada una de estas piezas. Entonces, el jugador verde aumenta hasta el 13. Así que, en este turno, uno de los jugadores sí obtuvo puntos de victoria. Y digamos que si acabara el juego, pues el verde ganó. Así que, como pueden ver, hay muchas cosas en las cuales concentrarse y las estrategias de cada jugador son muy variadas y diferentes, ¿no? Ya que no hay solo una manera de ganar, no hay solo una acción que realizar y bueno, ya va a depender de cómo es que te sientas más cómodo y sobre todo poder demostrar que tu estrategia era la mejor. Un juego bastante bonito, espero que les esté llamando la atención tanto como a nosotros, porque seguramente cuando lo jueguen no se van a arrepentir. En fin, el día terminó, es momento de alimentar a las personas y vayamos en orden, ¿no? El jugador rojo
que tiene 5 personas, debería dar 5 piezas de comida, pero como tiene 2 de su campo, solo necesita aportar con 3 unidades más. Entonces, ahí completa su alimentación. El jugador azul, que tiene 5 personas, no tiene nada en la comida, necesita dar 5 piezas de comida. Y el jugador verde, que tiene a 6 personas, necesita entregar 6 piezas de comida. Entonces, de esta manera, el turno del jugador rojo habrá terminado y le toca nuevamente al jugador azul realizar las acciones primero. Antes de eso, vemos cómo va cambiando el tablero, ya que a medida que pasen los turnos también hay modificaciones en el mismo. Como pueden ver, 2 de las primeras tarjetas de civilización han sido utilizadas, lo que significa que en el siguiente turno esto tiene que ser realimentado. ¿Cómo se hace esto? Todas las tarjetas restantes bajan su valor, se desplazan acá y vamos alimentando con las siguientes de la pila. Por lo tanto, como pueden ver, no necesariamente es imperativo tener que ir a atacar por la que está ahí, si no puedes esperar a que otro jugador tome las de abajo y esta baje su precio, ¿no? Puede ser una estrategia que tú vayas a utilizar. También, como vemos, la pila de edificios ha disminuido en una unidad, lo que significa que hay menos edificios a construir. Como ya hemos explicado las reglas básicas, vamos a saltar directamente a el cómo termina una partida, o sea, cómo sé cuándo acaba una partida. Entonces, una partida acaba de una de 2 formas. La primera es cuando ya no haya tarjetas para realimentar esto. De nuevo, para el ejemplo, lo vamos a poner así. Vamos a decir que esto se ha utilizado de esta manera y ya no tengo tarjetas, o sea, todos los jugadores las han ido comprando. Entonces, al momento de que todas bajen de precio, si yo ya no puedo completar el juego de 4 tarjetas, el juego terminó. Y ya no hay más acciones a realizar. Primera forma. La segunda forma es que solo una o varias, si es que se dio el turno, de las pilas de edificios se ha acabado. Entonces, como pueden ver, no es necesario construir solo de una pila, sino puedes ir tomando o intercalando, pero al momento en el que una de las pilas haya terminado, después de terminar con todo, ¿no? La alimentación, que todos los jugadores hayan hecho sus acciones, pues el juego habrá terminado. Y ya no hay más acciones a realizar. Por lo que, además de estar preocupado en la producción y demás, hay que estar atento a estos 2 aspectos para poder anticiparse o realizar las últimas acciones que vayas a hacer, ¿no? Porque no puede ser que te hayas estado acumulando mucha materia prima y al final ya no haya tarjetas o no haya edificios y bueno, pues te quedas con eso en las manos, ¿no? Así que hay que ir haciendo un seguimiento al respecto y también es importante, ¿no? Que tú puedas poder decidir cuándo es que tú vas a atacar y empezar a construir todos los edificios para acabar la partida rápidamente. Entonces, para el ejemplo, de nuevo vamos a decir que la partida terminó porque la pila de edificios ya ha sido construida, ¿no? Al terminar una partida, lo que se hace es un conteo final de los puntos, porque recordemos que no todos los puntos son visibles. Los únicos que se están marcando acá, al menos por ahora, vienen por la construcción de edificios, pero todavía hay más que mirar. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Y lo explicamos con mucha calma con el ejemplo del jugador que sí tenía tarjetas de civilización, ¿no? Entonces, cuando termina una partida, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todos los puntos de las distintas fuentes. La primera y la más obvia es el track de puntos de victoria. Por ejemplo, el jugador azul aquí, si hubiera terminado, tiene 0 puntos acá. Después gana 1 punto de victoria por cada materia prima que tenga, sin importar el tipo, eso es importante. Entonces, el conseguir puro oro quizás no sea la mejor opción, al menos si estamos en la parte final del juego, ¿no? Pero, en fin, entonces el jugador azul aumenta 7 puntos de victoria por la materia prima. Eso es importante porque ahora la distancia es más corta. También lo que se hace es ver las tarjetas de civilización. Antes de eso, vale la pena mencionar, la comida no aporta puntos de victoria.
Entonces no es necesario tener un almacén muy grande con comida. Pero veamos las tarjetas de civilización, ya que, y mejor lo apoyamos con la tarjeta, acá tenemos la clave con la cual vamos a leer estos puntos de victoria. Y nos dice, hay dos tipos de tarjetas. Ahorita las que hemos visto, las que tienen fondo verde, y aquí vamos a usar una para el ejemplo, las que tienen un fondo ocre. Las que tienen fondo verde, muy bien, acá están marcadas y nos indica que hay un juego o un conjunto de diferentes símbolos que tú vas a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos una figura, una vasija, voy a mostrar algunas. Aquí tenemos un reloj, después tenemos un telar, una carreta, y bueno, bastantes, ¿no? Ahí tenemos una flauta y diferentes símbolos con los cuales vamos a contar. Acá nos indica que hay 8 diferentes símbolos. Entonces, estas tarjetas puntúan de acuerdo al juego o qué tanto hayas completado esta colección. Si, por ejemplo, y aquí el jugador azul está cumpliendo esa condición, tienes únicamente 2 tarjetas de fondo verde, entonces este valor lo elevas al cuadrado y significa que ganas 4 puntos. Entonces, este jugador aumenta 4 puntos más y llega a 11. Si hubiera logrado obtener el juego como les he mostrado, ¿no? Aquí con las 6, aquí está, 6 diferentes tarjetas de fondo verde, entonces hubiera aumentado 36 puntos de victoria. Lo que significa que si tú en tu estrategia estás buscando tarjetas con fondo verde, vale la pena que vayas a buscar figuras diferentes. Hay 2 de cada una. Y si la tienes repetida, esta es para el otro juego. Entonces, para este ejemplo, vamos a decir que las tarjetas que he obtenido son estas 4 de acá. Las vamos a mostrar así. No sé bien cómo mostrarlas, las voy a mostrar al revés. Muy bien, las vamos a mostrar así. Entonces, estas 3 forman un juego y esta es repetida, forma así. Entonces esto aporta 9 puntos de victoria, recordemos que se eleva al cuadrado, y este uno solo. Sumados dan 10 puntos de victoria. Es un poco complejo las primeras veces, pero estoy muy seguro que se van a acostumbrar, ¿no? Pero, en fin, entonces las tarjetas de civilización con fondo verde aportan puntos de victoria. Y también hay otras que en este ejemplo o hasta este momento de la partida no hemos logrado mostrar, pero hay otras tarjetas como la de acá que tienen un fondo ocre, que como podemos ver tienen símbolos diferentes. Se pueden leer tanto de acá como de la tarjeta del jugador. Y dice, vamos a contar cuántos hay. Por ejemplo, esta es la tarjeta de los constructores de edificios y tenemos 2 constructores de edificios en el dibujo. Y lo multiplicamos por la cantidad de edificios que hayamos tenido. Por ejemplo, si el jugador verde hubiera tenido esta tarjeta, entonces por su edificio estaría sumando más puntos, ¿no? Entonces tiene 2 constructores de edificio, por un edificio le da 2 puntos más y aumenta. También, además de los constructores de edificio, tenemos granjeros. Aquí, si se dan cuenta, solo hay uno que multiplica por el track de comida permanente. Entonces el jugador rojo le hubiera servido esto porque hubiera aumentado algunos puntos. También tenemos aquí unos chamanes que te aportan puntos por la cantidad de personas que hayas logrado obtener. Entonces sí, obtener las 10 personas puede que sea una buena estrategia. Y finalmente tenemos los constructores de herramientas. Aquí hay 2, ¿no? Que te aportan puntos por cada herramienta o el valor de las herramientas totales que hayas obtenido. En conclusión, hay diferentes formas o diferentes objetivos que vayas a tener con las tarjetas de civilización. Y en función a lo que hayas estado haciendo, puedes ir a buscar cada una de ellas. Entonces, como estábamos viendo, el jugador rojo que tenía puntos en la comida, puede que haya sido una buena opción ir a buscarlos a todos ellos, ¿no? Hay más de uno, por si acaso. Aquí tenemos 3 diferentes tarjetas. Entonces esto suma más, ¿no? Porque vamos contando cuántas personas hay. Hay 1, 2, 3, 4. Entonces hubieran sido 4 por la cantidad de comida. Entonces pueden darse cuenta que a medida de que más repetidas de estas tengamos y esto esté más alto,
pues es ventajoso. Aquí tenemos otro ejemplo y es el de los constructores de herramientas, ¿no? Entonces, si alguien va muchas veces al taller, tiene sentido que durante el juego vaya buscando las tarjetas que tengan a los constructores de herramientas. ¿Para qué? Para poder aportar puntos más adelante. Entonces, de esta manera, la diferencia, que en su momento podría ser muy amplia, puede que se acorte, un jugador aumente sus puntos y bueno, las cosas o la situación puede llegar a sorprender, ¿no? Porque durante el juego puede que no hayas avanzado mucho, pero eso no significa necesariamente que vayas a perder. Si gustan, ¿no? Y si ustedes lo requieren, ya en la caja de comentarios vamos a estar siempre atentos, podemos dar una explicación un poco más amplia de qué es lo que pasa tanto con los edificios como con las tarjetas de civilización, ya que como han visto, y si no los voy mostrando, hay muchas tarjetas de civilización con símbolos diferentes. Como pueden ver, todas estas son recompensas inmediatas diferentes, y también hay edificios, mira, justo nos ha tocado estos tres, con símbolos diferentes, ¿no? Y los puntos son signos de interrogación. Entonces, si esta parte todavía les sigue llamando la atención, están todavía con la duda sobre si adquirir el juego y de una vez terminar de leer el manual, entonces allá en los comentarios nos mencionan si requieren que vayamos explicando un poco más esta parte de las tarjetas de civilización y edificios. Por lo pronto, creo que ya tenemos una explicación bastante completa sobre cómo se desarrollan las partidas, qué cosas se pueden, no se pueden hacer, especialmente cómo terminan, ¿no? Ya de ahí en adelante será sentarse con tu grupo de amigos y empezar a jugar hasta que vayas desarrollando la mejor estrategia con la que puedes ganar, ¿no? Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima. Hasta la siguiente.